Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. El hombre que acabas de ver en pantalla era Yevgeny Prigozhin, líder de los mercenarios del grupo Wagner. Durante años fue una de las figuras más polémicas y poderosas de Rusia, pero hoy en día se encuentra a varios metros bajo tierra, siendo comido por los gusanos. Es que nublado por sus logros, tomó la peor decisión de su vida: desafiar a Vladimir Putin. Esta es una historia que se remonta a los orígenes de la invasión en Ucrania y que está repleta de asesinatos, masacres, traiciones y atentados. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contarte cómo, desde las habitaciones secretas del Kremlin, se emitió la orden de aniquilar a algunos de los hombres más importantes del grupo Wagner. Quien fue el líder del grupo Wagner nació el 1 de junio de 1961 en Leningrado, en el seno de una familia humilde sostenida por una madre que trabajaba en el hospital local. Su padre había fallecido prematuramente, por lo que la mujer tuvo que encargarse de Yevgeny y sus hermanos. Con el tiempo y gracias a la influencia de las parejas de su madre, el joven se interesó en el deporte, tanto así que se graduó de un prestigioso internado de atletismo en 1977. Sin embargo, su vida iba a estar marcada por la ilegalidad. En 1979 fue sentenciado por robo, crimen por el cual en 1981 recibió una condena brutal de 13 años de cárcel. Finalmente fue liberado en 1990 luego de cumplir 9 años tras las rejas. El joven que ingresó al sistema penitenciario había muerto. Ahora era un hombre ambicioso y experto en las durezas del mundo. Una vez fuera de la cárcel, Prigozhin se involucró en diversos negocios gastronómicos que lo llevaron a ganar mucho dinero en poco tiempo. Con el pasar de los meses también ingresó en el negocio de los juegos de azar, lo que no solo le proporcionó ganancias millonarias, sino que lo puso en contacto con una persona que cambiaría el destino del país: Vladimir Putin. Desde 1991, el futuro presidente fue líder del Consejo de Supervisión de Casinos y Juegos de Azar. Durante aquella década, ambos hombres tuvieron numerosas reuniones que de a poco forjaron una alianza económica y política, en paralelo a que Putin se perfilaba como candidato a la presidencia. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Es momento de adelantar la historia a algunos años. Con Vladimir Putin en la presidencia, los negocios de Prigozhin fueron mejorando exponencialmente, encargándose del catering y el entretenimiento de los lugares más exclusivos del país. De a poco fue incluyendo entre su cartera de clientes al ejército en todas sus ramas. De esa manera se transformó en una figura influyente de la política. Es por eso que se ganó el apodo de ser el chef de Putin, aunque en realidad era mucho más, siendo inversor en múltiples grupos de inteligencia y desarrollo bélico. En 2014 recibió una orden que modificó por completo su carrera. Quedó a cargo de conformar un grupo de tareas paramilitar para apoyar las actividades de los milicianos prorrusos en Ucrania. Recuerda que en aquel año estalló la crisis en Crimea y se dieron los primeros combates de lo que luego fue la invasión rusa del suelo ucraniano.
Fue así que con una combinación de fondos privados y públicos, Prigozhin fundó el grupo Wagner, sicarios privados de Putin, destinados a realizar las misiones más salvajes y sangrientas. President Putin wants Russia to be a great power again. He wants it to have control throughout not only Europe and Asia, but also in Africa and other parts of the world. He's been able to send in his mercenaries through Wagner to do the dirty work. Inicialmente, este frente apoyó a los paramilitares prorrusos en la guerra del Donbass contra Ucrania, y luego desempeñó un papel importante en la invasión rusa de Ucrania en 2022. También ha apoyado a regímenes amigos de la Rusia de Putin en Oriente Medio y en África, donde sus hombres ganaron muchísima experiencia y la reputación de ser los más peligrosos y violentos del planeta, incluso por delante de mercenarios norteamericanos como Blackwater. Como te adelantamos al inicio de este video, Yevgeny Prigozhin saltó a la fama a causa de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Durante las etapas iniciales, las fuerzas terrestres rusas sufrieron bajas significativas, pero el anuncio de la movilización de reservistas fue retrasado por Putin. Como resultado, las autoridades buscaron activamente reclutar mercenarios para la invasión, lo que llevó a una mayor influencia y poder para Prigozhin y el grupo Wagner. Ellos no solo tenían el músculo para movilizar miles de soldados bien entrenados, sino que conocían a la perfección el territorio, ya que sus primeras misiones habían sido justamente en el país vecino. Eran la opción ideal para reforzar la agresión, pero en el Kremlin sabían que era peligroso darle tanto poder a un hombre con un pasado oscuro. Aún así, Putin confió en su viejo socio de negocios. Escuchemos uno de los tantos videos amenazantes publicados por este increíble personaje, en el cual se dirigió directamente a su rival. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка. A Prigozhin y sus hombres se les asignaron recursos sustanciales, incluidos sus propios activos de aviación. Es por eso que las tropas Wagner portaban lo mejor del arsenal ruso, ya sea en materia de rifles de asalto, como también en protección corporal y dispositivos como gafas térmicas y armamento pesado para aniquilar la infantería rival. Además, a partir del verano de 2022, obtuvo la autoridad para reclutar hombres de las cárceles, con el fin de transformarlos en elementos activos del grupo Wagner a cambio de su libertad. Este proceso fue muy polémico, ya que las prisiones rusas son famosas por alojar a sujetos realmente peligrosos y en muchos casos antisociales. Medios de comunicación occidentales reportaron la puesta en servicio de asesinos y violadores, a quienes se les asignó un armamento y la posibilidad de desatar su odio interno en el rival ucraniano. Este dato se relacionó de forma directa con los métodos salvajes y las numerosas masacres que fueron adjudicadas al grupo. Más allá de la polémica, los resultados concretos fueron más que positivos en términos bélicos. Wagner aplastó las defensas de Volodymyr Zelensky en diversas ciudades de gran importancia. Блядь, рука, пизда. Попали куда? Наверное. Рука! Медик! Медик! Сюда, пошел Западина, пошел! Турникет, пожалуйста. Быстрей. Вот, сверху накладывай турникет. La inteligencia occidental estimó que el número de mercenarios de Wagner aumentó de varios miles de combatientes en 2018 a aproximadamente 50.000 en diciembre de 2022.
la mayoría de ellos convictos penales reclutados en las prisiones. El 13 de noviembre de 2022, los mercenarios de Putin publicaron un video en el que se mostraba a integrantes del grupo utilizando un mazo para ejecutar a Yevgeny Nuzhin, un desertor que, según los informes, había sido devuelto a los rusos en un intercambio de prisioneros. Sobre ese impresionante material, Yevgeny Prigozhin comentó con gracia: "Me parece que esta película debería llamarse Un perro muere o La muerte de un perro. Fue un excelente trabajo de dirección. Espero que ningún animal haya sido dañado durante el rodaje". Estas irónicas frases dan cuenta de su crueldad. Más allá de los evidentes éxitos de los mercenarios de Putin, puertas adentro las cosas no marchaban del todo bien. Desde el inicio de las operaciones, Prigozhin desarrolló relaciones tensas con el liderazgo ruso, en particular con el Ministerio de Defensa a cargo de Sergei Shoigu. Entre ambos existía mala sangre desde las actividades rusas en Siria, ya que, según el líder del grupo Wagner, el ejército regular operaba con métodos obsoletos que ponían en riesgo la integridad del resto de las fuerzas. No conforme con ello, también apuntó contra la élite rusa y sus privilegios a la hora del reclutamiento. И когда у элиты дети мажут себя кремами и показывают это в инстаграмах, там, ютубах и так далее, а у обычных людей дети приходят в цинки, разорванные на куски, и когда мать плачет над своим сыном, или как у меня вот тут видео прислали, отец сидит около гроба сына и говорит: Владимир Владимирович, я понимаю, что вы генералам медали даете. Durante los momentos más duros de la invasión en Ucrania, Prigozhin no tuvo problemas en criticar nuevamente al Ministerio de Defensa, incluso si eso significaba una pésima propaganda para su país. Afirmaba que la institución era totalmente deficiente y que fallaban en la provisión, munición y suministros en el frente de batalla. Lo más grave es que también los acusaba de llevar a cabo ataques traicioneros contra elementos de Wagner. A medida que aumentaban las tensiones, Prigozhin publicó un video en sus redes sociales, en el que se mostraba a un coronel ruso capturado que, en un estado de borrachera, admitía haber ordenado a sus tropas que dispararan contra los mercenarios del grupo Wagner. La situación era incontrolable y en el círculo íntimo de Putin estaba claro que la única salida era limpiar por completo a alguna de las dos fuerzas en pugna. Haciendo oídos sordos a las órdenes que llegaban desde Moscú, Prigozhin intensificó su retórica contra Shoigu. En mayo de 2023 dijo: "Nos habían puesto en una escasez artificial de municiones que están almacenadas. No recibíamos más del 30% de nuestras necesidades. Así que nuestras pérdidas fueron mucho mayores de lo que deberían haber sido, pero estábamos saliendo adelante". A los pocos días, Prigozhin anunció que, debido a la falta de balas, sus combatientes abandonarían Bakhmut el 10 de mayo de 2023 y entregarían sus posiciones a unidades del Ministerio de Defensa ruso si no recibían el material necesario. Era una amenaza directa que ponía en jaque los logros del Kremlin. Fue entonces cuando, en las redes oficiales del grupo Wagner, Prigozhin publicó el video que vimos en la introducción. Con furia y autoridad exclamó que el gobierno era responsable de la muerte de sus tropas, cerrando con esta frase: Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, En junio de 2023, Yevgeny Prigozhin llamó a un motín por parte del grupo Wagner en contra de las Fuerzas Armadas rusas. El motivo fue un supuesto bombardeo realizado por Shoigu contra un campamento de los mercenarios. Por otro lado, el gobierno ruso negó dicho bombardeo, calificándolo como una estrategia de propaganda y a Prigozhin como criminal por alentar a una insurrección armada. Lejos de frenar, el líder de Wagner aceleró el caos, declarando el inicio de un conflicto armado contra el Ministerio de Defensa, en un mensaje publicado en el canal de Telegram de su servicio de prensa.
hizo un llamado a las personas interesadas en sumarse a la guerra contra Shoigu, presentando la rebelión como una respuesta a la supuesta huelga contra sus hombres. Prigozhin experimentó una metamorfosis en su personaje público, comenzando a posicionarse como un narrador de la verdad, listo para decir realidades desagradables y criticar a los líderes rusos en duros términos. Además de su retórica contra el Ministerio de Defensa, Prigozhin también tuvo un conflicto con el liderazgo de la República de Chechenia y personalmente con su jefe, Ramzan Kadyrov. Para peor, el mercenario afirmó que las justificaciones del gobierno para invadir Ucrania se basaban en falsedades y que la operación estaba diseñada para promover los intereses de los oligarcas rusos. Acusó al Ministerio de Defensa de intentar engañar al público y a Vladimir Putin de retratar a Ucrania como un adversario agresivo y hostil que, en colaboración con la OTAN, estaba planeando un ataque contra sus intereses. Momentos después, el mismísimo presidente ruso se dirigió a sus ciudadanos, denunciando las acciones de su antiguo socio como traición y prometiendo tomar medidas duras para reprimir la rebelión. Y vaya que lo hizo. El 23 de agosto de 2023, un vuelo privado que viajaba de Moscú a San Petersburgo se estrelló, matando a todos sus tripulantes. La aeronave cayó en la región de Tver, al norte de su punto de partida. Se trataba de un jet fabricado por la empresa brasileña Embraer, pero lo que dejó con la boca abierta a todos fueron las identidades de los ocupantes. Dentro se encontraba Yevgeny Prigozhin junto a un equipo de sus hombres de confianza. La noticia se esparció como el fuego en los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, dentro de Rusia fue meramente una nota al pie. La cobertura del desastre se limitó a un breve reportaje de 30 segundos en la edición de esa noche de Vremya, el programa de noticias insignia del canal de televisión estatal Первый канал. Finally, the proof, such as it is. Russia's investigative committee confirming through his DNA that the Wagner mercenary boss Yevgeny Prigozhin was indeed on board that plane which fell out of the sky on Wednesday night. Al cabo de unas horas, el Ministerio de Situaciones de Emergencia publicó: todas las personas a bordo fallecieron. A las pocas horas de confirmada la caída de la aeronave, una página de internet perteneciente al opositor y empresario exiliado Mikhail Jodorowsky publicó cortas biografías de los muertos. Entre ellos se encontraba Dmitry Utkin, imprescindible brazo derecho de Prigozhin dentro del grupo Wagner y conocido por sus simpatías neonazis. Otro pasajero, Valery Yekalov, era uno de los directores de Concord, la empresa de productos alimenticios fundada por Prigozhin. Trabajaban juntos desde los años 2000. Yekalov supervisaba todos sus proyectos civiles en el extranjero, desde prospección geológica hasta producción petrolera y agricultura. En otras palabras, era encargado de la enorme fortuna del líder fallecido. Aunque surgieron innumerables teorías acerca del siniestro, la mayoría de los expertos consideraron la muerte de Prigozhin como un duro castigo de Vladimir Putin por el desafío más grande a su autoridad en sus 23 años en el poder. Además, las actividades del mercenario en el extranjero irritaban a la cúpula del ejército, que ha tratado de reemplazar a Wagner con soldados rusos en África. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios estadounidense, afirmó que las autoridades del Kremlin habrían podido actuar para acabar con esa piedra en su zapato y con sus principales socios. Último paso para eliminar al grupo Wagner como organización independiente. El futuro de los mercenarios es solo como una célula, totalmente absorbida por el Ministerio de Defensa de Shoigu. Los expertos propusieron varios argumentos para acusar a Putin. Su ira tras el motín de Wagner, sus antecedentes eliminando a opositores y el endurecimiento del régimen desde el inicio de la invasión a Ucrania. Samuel Ramani, experto del Instituto Británico RUSI,
Recordó que el opositor político Alexander Litvinenko y la periodista Ana Politkovskaya criticaron la guerra en Chechenia a principios de los años 2000 y fueron misteriosamente asesinados en 2006. Estos antecedentes marcan un patrón. Para mayor suspicacia, el presunto accidente ocurrió en el mismo día en que medios reportaron que el general Sergei Surovikin, un antiguo alto mando ruso que al parecer estaba vinculado a Prigozhin, había sido cesado de su cargo como comandante de las fuerzas aéreas. Semanas antes, en un intento de recomponer su imagen, Surovikin grabó un video instando a las fuerzas de Prigozhin a retirarse. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу. Tal parece que ese material fue suficiente para que le perdonaran la vida, ya que luego de no aparecer en público durante semanas, se confirmó que había sido reincorporado al servicio. Algunos periodistas especulan que fue partícipe del asesinato de su ex colaborador brindando información y logística. Según informó el diario The Wall Street Journal, de las evaluaciones preliminares del gobierno de Estados Unidos, surgió que una bomba explotó en el avión o que alguna otra forma de sabotaje lo hizo caer. Se cree que fue en la zona del tren de aterrizaje donde se produjo la detonación y como resultado se desprendió el ala que golpeó el estabilizador. Esto provocó que el avión ganara altura bruscamente para luego entrar en un descenso en espiral. Por otra parte, se descartó por completo la opción de un misil tierra-aire. La utilización de un proyectil de ese tipo hubiera sido demasiado evidente. Al día siguiente de ocurrido el hecho, Vladimir Putin rompió el silencio y expresó sus condolencias por los miembros del Wagner que estaban a bordo. Además, dijo que Prigozhin era un hombre talentoso que cometió errores y apuntó a que Ucrania había hecho contribuciones a su intento de golpe de Estado. Por último, prometió una investigación a fondo sobre los motivos de la caída del avión. Flight Radar 24, un sitio web que rastrea información de aeronaves en tiempo real, publicó un informe que muestra cómo el avión privado Embraer Legacy 600 realizó ascensos y descensos erráticos por varios cientos de metros en el espacio de unos 12 segundos antes de descender repentinamente hacia su destino final. La última vez que el avión transmitió datos, a las 18:20 horas, volaba a 6.000 metros de altura. Estos datos desataron una investigación para examinar potenciales infracciones a las reglas de seguridad aérea, pero no se encontraron respuestas concretas. Como en todas las muertes de alto perfil, al confirmarse la caída del avión surgieron teorías conspirativas que afirmaban que el ataque había sido organizado por el propio Prigozhin para fingir su muerte. Según esta versión, los mercenarios habrían preparado un derribo falso que le permitiría a su líder pasar a la clandestinidad. Esto fue fomentado por Ucrania, ya que durante meses la Dirección Principal de Inteligencia sostuvo que no había podido confirmar con certeza la muerte de Yevgeny Prigozhin. Finalmente, el 10 de septiembre de 2023, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceptó la versión oficial. En varias ciudades rusas se hicieron homenajes improvisados para Prigozhin con velas, flores y banderas del grupo Wagner. Los videos de mercenarios llorando frente a un monumento se volvieron virales. Finalmente, el 29 de agosto de 2023, el líder fue enterrado durante una ceremonia privada en el cementerio de Porokhovskoe en San Petersburgo junto a su padre. Así se daba cierre a la carrera de una de las figuras más polémicas y violentas de la Rusia postsoviética. Nuevamente el puño de acero de Putin se cerró sobre aquellos que se atrevieron a cuestionar su autoridad. Si bien no se ha podido comprobar la culpabilidad de ninguna de las partes involucradas, el accidente fue demasiado fortuito y positivo para el Kremlin.
En un mundo lleno de conspiraciones, atentados y crímenes que se ocultan bajo el tapete, la sospecha es inevitable. Antes de despedirnos, nos gustaría sumarte a este misterio. ¿Y tú qué crees? ¿Fue realmente Vladimir Putin quien ordenó el asesinato de Prigozhin y sus hombres? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final de un video repleto de traiciones e intrigas. Si te gusta este tipo de contenido y quieres conocer todos los secretos políticos del Kremlin, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades al instante. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.